Como hemos visto ya, hermanos, en otras ocasiones, los milagros que Dios concedió en la inauguración de la iglesia neotestamentaria y la consolidación del canon de la Escritura eran actos de misericordia y compasión, pero también eran señales que confirmaban el ministerio y el mensaje de los que los efectuaban. Y a Dios en su soberano beneplácito le plació que en aquel tiempo y con esos propósitos se efectuaran esta clase de milagros. Y asimismo, las señales y milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía daban pruebas indubitables de su autenticidad mesiánica y de su deidad. De tal forma que en cierta ocasión, cuando Juan el Bautista se encuentra prisionero y comienza a dudar si será el Mesías que estábamos esperando, envía a algunos de sus discípulos al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Y la respuesta del Señor no fue: sí, dile que yo soy, dile que se tranquilice, ya he llegado, sino la respuesta es, uno de los evangelistas nos dice que hace ahí algunos milagros y otro nos dice que les dice: miren, los cojos andan, los ciegos ven, y aún los muertos son resucitados, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Aquí están las señales de que yo soy. Y parte de esas señales eran precisamente también estos milagros y maravillas. Y así también nuestro Señor Jesucristo, pues, hacía estos milagros que confirmaban o autentificaban su mesianismo. Y aquí Lucas nos está narrando uno de los más sorprendentes milagros que nuestro Señor hizo a los hombres. Este se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. En la narrativa de Lucas, hermanos, luego de que nuestro Señor sana al siervo del centurión, ¿se acuerdan que lo leímos? Lucas nos dice que a continuación ocurren estas cosas. Luego de que el siervo del centurión es sano, a continuación sucede lo narrado a partir del versículo 11 en adelante. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta ahí, hermanos. Ahora nos encontramos ante el
primer milagro de resurrección realizado por nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios se narran 3 resurrecciones. La de este joven de Naín, también se narra la de la hija de Jairo y se narra también la resurrección de Lázaro. De todas estas, cronológicamente hablando, esta es la que ocurre primero. Pero providencialmente, solo Lucas narra este milagro, hermanos. Si lo buscamos nosotros en Mateo, en Marcos o en Juan, no lo vamos a encontrar. De hecho, si buscamos la palabra Naín solo existe una vez en la Escritura. En toda la Biblia solo se encuentra en el versículo 11. Y no lo volvemos a encontrar en ningún otro lugar, ni aún en el Antiguo Testamento. Así que no se sabe con precisión dónde se encontraba exactamente Naín. Algunos la han situado en un lugar, otros en otro lugar un poquito más lejano, pero se dice que Jerónimo dio una ubicación un poco más certera de la que se han valido la mayoría, diciendo que estaba por allá cerca del monte Tabor. Pero lo que sí se sabe es que Naín era una ciudad de Galilea y que Naín se encontraba en el territorio de Isaacar. De eso es de lo que se tiene mayor conciencia y conocimiento. Y aunque pareciera casualidad, hermanos, el itinerario de nuestro Señor Jesucristo estaba bien planeado para cumplir los propósitos salvadores que Él tenía aquí en la tierra. Por ello también, como recordarán ustedes, no podía esperar a aquel que enterrara a sus padres. Pues imaginen, hermanos, que Él hubiera esperado a aquel hombre acomodando cronológicamente las cosas, probablemente no habría coincidido con su llegada a Naín y esta procesión de personas saliendo de la ciudad. Esto es, pareciera una casualidad que, como nos narra el escritor, va saliendo la gente por la puerta de la ciudad y el Señor va llegando exactamente en ese mismo momento. O sea, mientras ellos van cruzando la puerta, el Señor va llegando a la puerta para entrar a la ciudad. Qué coincidencia, ¿no es así? Pero sabemos, hermanos, que en el Señor no existen las coincidencias, sino que cada una de las cosas son actos providenciales del Señor. Cada una de las cosas Dios las ha determinado, hermanos, para que ocurran como Él lo ha determinado. Recuerden cómo el Señor le manda a un cierto de sus discípulos a que vaya a pescar, pues les están requiriendo los impuestos. Y va y pesca, y en el pez que encuentra estaba ahí una moneda, ¿se acuerdan? Eso, qué gran casualidad fue. No, hermanos, Dios había determinado todas las cosas. Y muchas de las cosas que parece que se dan por casualidad son circunstancias que Dios ha acomodado de manera más planeada. Es más, podemos decir que aquellas cosas que parecen las más grandes casualidades, más bien debiéramos contarlas como las más grandes pruebas del control de Dios, del poder de Dios actuando en todo este mundo y aún en los incrédulos. Así que, hermanos, el Señor tenía ya un itinerario. Él tenía que llegar exactamente
en ese día, a esa hora, en ese momento, para encontrarse con esa persona, con esa procesión. No era que pues andaba por allí y luego llegando, pues bueno, ni modo, se encontró con esas cosas. Y es allí pues donde nuestro Señor coincide con la procesión fúnebre que iba saliendo de la puerta de la ciudad en ese preciso momento. Debemos decir, hermanos, que iba saliendo de las puertas de la ciudad porque, bueno, ustedes recordarán que en aquel tiempo, pues las ciudades no son las ciudades que conocemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Las ciudades eran como lo que nosotros llamaríamos pueblos en realidad, y pueblos relativamente pequeños. Y estos pueblos se amurallaban, se ponían murallas, y en estas murallas se ponían puertas. Y los judíos, hermanos, no solían enterrar a sus muertos dentro de la ciudad, así que ellos tenían que sacarlos fuera de la ciudad donde habían designado un cierto lugar como panteón, y allá era donde llevaban las personas. Así que, por lo que se ve, esta persona, este joven, estaba ya muerto. Ya le habían hecho todos los rituales que le hubiesen hecho allí dentro del judaísmo, siendo muerto. Ya le habían metido en el ataúd y ya le llevaban cargando rumbo hacia el panteón a sepultarlo. Así que este joven estaba ya bien muerto. Ya estaba, y lo habían comprobado todos los que lo conocían. Entonces van ellos pues saliendo de la ciudad. Pero la persona más dolida y afectada por este terrible acontecimiento, nos dice Lucas, que era precisamente la madre del muchacho. Ella estaba perdiendo a su único hijo, nos dice, lo único que le quedaba del marido que también ya había perdido. Era una mujer que iba llorando, hermanos, porque básicamente lo había perdido todo. Se sabe y se dice que la pérdida de nuestros familiares ciertamente es muy dolorosa, y a cada uno de estos se le asigna un nombre. Cuando los hijos pierden a sus padres, son huérfanos, pero cuando los padres pierden a sus hijos, se ha dicho que eso no tiene nombre. Y se ha dicho también que es el dolor más grande que existe en la tierra, el de perder un hijo. Y esta mujer estaba perdiendo el único hijo que tenía, luego de que había perdido ya a su propio marido. Así que esta señora estaba devastada, estaba lamentando y estaba llorando. Y seguramente era fácil distinguir, no solo por la procesión en la que iba esta señora, sino seguramente se podía ver que sus lamentos y su llanto eran singulares, destacaban entre toda la multitud. Estaba llamando la atención de tal manera que fácilmente se identificó que era ella. Se ha hecho acentuar mucho, hermanos, que el dolor de esta mujer era a causa de su situación económica y de su género en la sociedad judía de su tiempo. Esto es, que han dicho, bueno, tengan en cuenta que era una mujer que era viuda, y que como viuda probablemente era su hijo el que de algún modo estaba tratando de trabajar para ayudarla y sostenerla. Pero quedando ya sin un hijo, entonces se iba a quedar sin ninguna esperanza de vida y de incluso de manutención, porque deben recordar ustedes que
en aquellos tiempos no ocurría como hoy en día. Hoy en día cualquier mujer sale de su casa y va y busca un empleo y se pone a trabajar. Casi independientemente de sus estudios académicos, encontrará un empleo y se pone a trabajar. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo las mujeres no trabajaban. No había oficios en los que ellas pudieran ocuparse. E incluso, aun si ellas intentaban poner su propio negocio o dedicarse a alguna cosa, a la hora de comerciar, era muy complicado para ellas tener que tratar los negocios, las ventas de lo que ella producía entre los hombres. Y se ha dicho que esta mujer entonces, así como la mayoría de las viudas de aquel tiempo, pues entonces quedaban para la pobreza, quedaban simplemente para mendigar y buscar su alimento para sustentar su propia vida hasta el día en que les tocara morir. Y la única forma en la que podían de algún modo salvar la vida era que otro hombre las tomara como una segunda esposa. Y entonces pues ya podía mantenerse y tener una expectativa de vida. Se ha dicho pues entonces que cuando en aquel tiempo una mujer perdía a su marido, de verdad, perdía prácticamente todo. Y sobre todo esta señora que ahora estaba perdiendo a su único hijo, la única esperanza, se ha dicho, de que ella pudiera ser sustentada o sostenida. Y entonces se encontraba en una completa ruina. Recuerden también que la Escritura, hermanos, en otras oportunidades nos dice que la iglesia en alguna ocasión también estaba tratando de ayudar a las viudas. Pues recuerden que, como les decía en aquel tiempo, estas viudas la pasaban muy mal, pues ya no podían ponerse a trabajar y tenían que, pues algunas hasta mendigar para poder seguir viviendo. Evidentemente tenían también el apoyo de los familiares que les hubieran quedado, y si su padre vivía, ella también tenía la opción de en algún punto o momento volverse a la casa de su padre, y si su padre la recibía, pues entonces quedarse ahí con su padre y que su padre le ayudara. Pero por lo que podemos inferir, esta viuda se ha dicho que entonces no tendría nadie más a quien acudir y de quien poder recibir ayuda o sustento económico. Pero como les decía, muchos han tratado de hacer énfasis o de acentuar que el dolor de esta mujer, que el llanto y el lamento era causa de su situación futura, de que ella se veía a futuro ya mendigando por su propia vida. Pero hermanos, pregunta, ¿estaría ella lamentando su futuro delante del cadáver de su único hijo? ¿Piensan ustedes que ella estaba lamentando por su situación financiera mientras llevaban el cuerpo de su único hijo a la tumba? Hermanos, yo pienso que no. Pienso que si ciertamente esta mujer de algún modo hubiese considerado esa posibilidad o la situación que le esperaba, el dolor en realidad no era por su situación futura, por su situación financiera en el futuro, sino por el dolor de poder o de tener frente a ella el cadáver de su propio hijo, de haber perdido todos los seres a quienes ella amaba y a quienes se había dedicado toda su vida hasta ese día. Pero lo asombroso de nuestro relato, hermanos, no era la situación de la viuda, sino
ni tampoco era su lamento ni su futuro financiero, sino lo asombroso de nuestro relato es la asombrosa compasión de nuestro Señor Jesucristo, esa compasión que Él mostró al ver su sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo llega exactamente en el momento más álgido del dolor de esta mujer. Los que de ustedes han estado en los funerales se dan cuenta de que sí, en los funerales la gente llora, ¿verdad? Y sobre todo cuando se acerca a los féretros, pero cuando más rompe en llanto la gente suele ser cuando están por sepultar el ataúd. Ahí es cuando las personas entran en conciencia de que de verdad jamás volverán a ver a ese ser querido. Y esta mujer, hermanos, estaba exactamente en el punto más bajo de su vida, en el punto más álgido de su dolor, en la situación más difícil que jamás había tenido que experimentar. Pero vean, hermanos, vean cuán bendito y amoroso fue el Señor, que la Escritura no nos dice que ella fuera una mujer cristiana, no nos dice que fuera una mujer piadosa o ejemplar, pero el Señor le observa y ve al entrar, ve su llanto, ve su dolor, ve su sufrimiento, y el Señor se compadece, hermanos, de su dolor. Nos dice el versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Qué maravillosas palabras, hermanos, que cuando el Señor ve ese dolor y esa angustia y esa aflicción, el Señor se compadece. Y qué cosa, hermanos, tan significativa, que el Señor suele encontrar a los suyos en el peor momento de sus vidas. El Señor suele encontrar a sus hijos, a algunos de ellos, evidentemente no a todos, pero a muchos de ellos nos encuentra, hermanos, en la situación o en el abismo más profundo en el que jamás hubimos estado antes de conocerlo. Nuestros pecados nos han llevado a situaciones tan difíciles y complicadas, nos han hecho caer en abismos tan oscuros y profundos. Nuestros pecados nos llevaron a situaciones tan dolorosas y aflictivas, y es allí donde muchas veces, luego de haber, como algunos dicen, tocado fondo, el Señor nos ve nuestro dolor y nuestro sufrimiento y se compadece y es movido a misericordia, y ese corazón tierno, amoroso y compasivo del Señor se enciende de amor y misericordia, y Él se acerca a la mujer. Notemos que no es la mujer la que al verlo le dice: Señor, qué bueno que viniste a ver a mi hijo, mira lo que me acaba de pasar. Ella probablemente pasa inadvertido al Señor. Ella probablemente ni siquiera lo ha visto. Ella no le ha pedido nada a Él. Y el Señor, de su propia iniciativa, Él se acerca a ella. Hermanos, donde vemos esa gracia de Dios, esa misericordia que el Señor siempre muestra para con los suyos. Es Él el que se acerca a nosotros. Nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta de que Él estaba allí. Él se ha acercado, Él se ha compadecido de nuestra situación, de nuestra condición, del abismo al que nos han arrojado nuestros propios pecados, y Él se acerca y con su voz tierna, amorosa y compasiva le dice a esta mujer:
no llores. Hermanos, Dios nunca permanece impasible ante el sufrimiento humano, aunque siempre es justo y santo. Dios se conmueve, sí, del sufrimiento, pero también, hermanos, Él es justo y compasivo, pero Él es santo también. En cierta ocasión estaban, ahora que se usa mucho esto de las redes sociales, se hacen llegar videos donde parece que están tratando a una persona de manera muy cruel y despiadada, y se ve que le golpean o le hacen y esto y lo otro, y todo mundo se indigna y se prende y se enoja y empieza a decir cuanta cosa e insultar al que le está haciendo eso. Pero resultó que ese video solo era la segunda parte, era la mitad, pues esa persona acababa de hacer un grande daño, acababa de violar a una persona, acababa de destazar a cuánta gente más, y entonces el mundo no se dio cuenta. ¿Me explico? Dios es perfectamente sabio, justo y bueno. Lo que quiero decirles es que a veces nosotros podemos ver ciertas circunstancias que nos decimos, pero ¿por qué el Señor no se mueve de compasión por estas cosas? Mira lo que está pasando. Pero es que nosotros no conocemos todo el contexto. Nosotros no conocemos todo lo que en realidad está sucediendo. Nosotros nomás estamos viendo la última parte del video donde ese personaje ya está pagando por el 1% de todo lo que hizo. ¿Me explico? Y Dios sí se compadece, sí, pero Dios también es justo y es santo. Con esto no queremos decir que cada persona o cada circunstancia que ocurre en esos lugares fue justo, no. Porque, hermanos, solamente Dios y las autoridades a quienes Él determinó que fueran puestas pueden ejercer el castigo o la pena. Pero Dios es compasivo y misericordioso, y sobre todo con aquellos con quienes ha de mostrar su misericordia salvadora. Pues, hermanos, Dios, en su misericordia, como decía el salmista, nos ha sido refugio de generación en generación. Pues Dios, hermanos, fue compasivo con nosotros desde que nosotros nacimos y toda nuestra vida. Y aún Dios soportó con paciencia a nuestros ancestros, hermanos, por amor de nosotros, para que nosotros pudiésemos venir a salvación. Si tan solo se ponen a pensar ustedes, hermanos, en todas las maldades de nuestros antepasados y aún de muchos siglos más atrás, y vemos a los indígenas de nuestro país sacrificando seres humanos y arrancándoles el corazón y sacrificándolos y ofreciéndolos a los ídolos y a los demonios, hermanos. Y Dios, ¿por qué no los destruyó Dios así en un instante a todos por idólatras y malvados? Dios soportó en muchas ocasiones, hermanos, a nuestros ancestros por amor de aquellos que vendrían a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cuántas veces en la vida de los creyentes han sido contados entre los muertos aún antes de su conversión? ¿Cuántas veces ya nos hacían muertos? ¿Cuántas veces ya decían, no, ya se murió?
ya no podemos hacer más, vamos mejor viendo a ver dónde lo vamos a enterrar o qué vamos a hacer. Y Dios en su misericordia nos conservó la vida. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos conservó la vida aun cuando nosotros éramos incrédulos? ¿De cuántos terribles accidentes, enfermedades y violencias no les ha librado el Señor a aquellos que ahora le adoran en espíritu y en verdad? Pues hermanos, el Señor ya era compasivo con nosotros desde aquel tiempo. Ya tenía misericordia de nosotros desde aquel tiempo y nos libró de tantos accidentes. Nos sanó después de terribles enfermedades y de muchas ocasiones en las que ya los médicos incluso ya nos habían desahuciado. El Señor los libró de tantas violencias, de asaltos, de pleitos, de golpes o de violencias, de secuestros o tantas otras cosas en las que Dios nos preservó la vida y nos guardó para gloria de su nombre, pues Él había de manifestar luego su misericordia salvadora en nosotros. Vean, hermanos, a ese Cristo compasivo y misericordioso ayudándonos, acercándose a nosotros, aun cuando nosotros le aborrecíamos y no le buscábamos. Qué maravilloso y bendito es ese Dios que nos preserva para el día en que tendrá misericordia de nosotros. Pues nosotros no lo sabíamos, pero Él sí. Él nos estaba ya preservando para el día en el que habría de tener misericordia de nosotros. Y así como veíamos el domingo pasado, que así como Dios preservó a Faraón para mostrar en él su poder, así el Señor nos preservó a cada uno de los suyos para en el día que Él estableció tener misericordia de nosotros. Por eso estuvimos tantas veces a punto de morir y el Señor nos rescató. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar al día en el que Él tendría misericordia de nosotros y nos salvaría. Notemos que en el caso de esta viuda y de esta multitud, nadie solicitó ayuda al Señor. Ninguno le pidió un milagro. Él no accedió a ninguna petición, sino que Él de su libre voluntad quiso acercarse y ayudar al joven y a su madre. Qué cosa, hermanos, tan maravillosa. Nosotros no pedimos a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, sálvame y ten misericordia. Muchos de nosotros no lo hicimos antes de conocerle. Él se acercó a nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Él se compadeció de nuestra situación y nuestra condición y nos salvó. Nuestro Señor Jesucristo luego entonces consoló a la madre con la seguridad de lo que Él mismo, con su poder y su palabra, habría de hacer, y le dijo, no llores. ¿Será que le estaba diciendo, aguántate, aguántate, no muestres tu dolor así, te ves muy mal, se te va a correr el maquillaje? No, hermanos, le decía, no llores, porque el Señor estaba ya seguro de lo que Él iba a hacer, de el poder que ejercería con su palabra para obrar allí. Noten que el Señor no toca al joven, sino solo dice que toca el féretro. Pues sabemos, hermanos, que si hubiese tocado el cuerpo, probablemente habría caído en esa impureza ritual que la ley vigente en su tiempo le exigía.
Pero él le habla al joven y le dice: a ti te digo, levántate. De donde vemos también su autoridad, hermanos. No es que él al tocar entonces ocurrió, no, él le habló y se levantó. Allí vemos al Señor teniendo autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Aún la muerte, hermanos, no está impasible delante de él. La muerte se mueve y obedece al mandato del Señor. Es su palabra viva y creadora, no como los milagreros de nuestro tiempo, que ellos tratan de, entre más angolotean a la persona, piensan que más poder se está ejerciendo. Ellos tienen que tocar, ellos tienen que echar aceite, ellos tienen que tumbar, ellos tienen que retorcer a las personas, jalarle los cabellos para que en realidad al final no ocurra nada. Ya luego dicen: bueno, pues es que no tuviste fe, o bueno, pues no fue la voluntad del Señor. Pero hermanos, cuando el poder de Dios se ejerce, Él solo tiene que decir la palabra. Notemos también cómo el muchacho, hermanos, luego de recibir vida nueva, habló. ¿Se fijan? Dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanos, esto es muy significativo, puesto que no puede haber un creyente que, habiendo recibido vida, su boca permanezca cerrada ante tan grandes maravillas de las que acaba de ser beneficiario. Todo creyente verdadero que viene a la vida no puede permanecer callado, no puede permanecer su boca cerrada. Él hablará, hermanos, de lo que ha visto, Él hablará de lo que ha recibido, Él hablará de las maravillas que han ocurrido en Él. Pero notemos la reacción de los testigos del milagro. Dice el versículo 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Noten que dice que todos tuvieron miedo. Pero hermanos, este no era un miedo de terror, de pavor, sino era un temor reverente. No era que ellos se sintieron aterrorizados por lo que estaba ocurriendo. Este no era un pavor repentino, sino un temor reverente al encontrarse con la majestad de aquel gran profeta. Pues le vieron y vieron algo que jamás habían visto ellos en toda su vida. Noten, hermanos, que hasta ahora nuestro Señor había sanado a los enfermos, había limpiado a los leprosos, había hecho muchos otros milagros, pero hasta ahora no nos narra la Escritura que hubiese resucitado a un muerto. Por eso ni aun sus discípulos que estaban ahí se le acercaron a decirle: Señor, mira, ten compasión de la señora esta. Porque hasta ese momento no había ocurrido nada así. Y cuando esto ocurre, ellos se dan cuenta y dicen: esta persona tiene que ser de otro mundo, no puede ser de aquí. Este debe ser un gran profeta. ¿Me explico? Y se convencen, como Nicodemo cuando se acerca al Señor y le dice: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no fuere Dios con él. Y ese mismo razonamiento cayó sobre las mentes de los que lo estaban viendo y tuvieron miedo y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, porque
¿quién podría hacer esto si no viene de Dios? Y de ahí entonces comienzan a decir, Dios ha visitado a su pueblo. Y estas son las mismas palabras que también son mencionadas. Lucas mismo también las menciona en boca de Simeón, cuando Simeón toma a Jesús y dice, aquí está la salvación de Dios. Dios ha visitado a su pueblo. De lo cual, hermanos, entonces estamos observando que estas reacciones de estas personas son reacciones correctas. Se están convenciendo, se están dando cuenta de que es Dios el que está acercándose a ellos. De que nada, esto no puede ser hecho por nada ni nadie más que no sea Dios. De que la deidad misma está visitando a su pueblo. Y así como Pedro, cuando ve las maravillas del Señor, le dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Esa clase de temor reverente es la que estaba experimentando esta gente. El temor y asombro que les había sobrecogido, hermanos, no les permitía llegar a otra conclusión, sino que este era el profeta que Dios había enviado. Y algunos otros de ellos veían o pensaban que esto sería una teofanía en la que Dios mismo se estaba manifestando a ellos, porque otra vez nadie puede hacer estas cosas si no fuere Dios con él. Entre los más atónitos seguro estaba la madre del muchacho y el muchacho mismo, quienes entonces tuvieron todas las pruebas fehacientes e irrefutables para comprobar la legitimidad de Cristo como el Mesías y su deidad. ¿Qué objeción tenían ahora de no o para no creer en Él? Habían experimentado en su vida ese grande poder y esas grandes maravillas, esa compasión de la que ellos no solicitaron y que tampoco seguramente merecían. Y seguro entre todos esos atónitos lo estaría más la madre y el hijo. Y así, hermanos, pues, estos reconocieron que estas maravillas y milagros no eran otra cosa que Dios actuando por medio de este gran profeta, que Dios mismo había visitado a su pueblo. Y la Biblia no nos dice si creyeron o no creyeron, pero las palabras que ellos expresan, hermanos, nos hablan de un entendimiento correcto de lo que había ocurrido allí y de la persona que había llevado a cabo ese milagro. Y así, entonces, descubrieron que Dios había visitado a su pueblo. Luego de ver ese maravilloso milagro, esa cosa tan asombrosa, se dieron cuenta, cayeron a la conclusión, Dios estuvo aquí. La mano de Dios intervino en esto. Y así como aquel siervo decía, Dios estaba en este lugar y yo no me daba cuenta. Y así pues, hermanos, ¿cuántas veces Dios les ha librado a ustedes de grandes peligros, de males, de accidentes, de violencia, de la vida misma? Deben de ver, deben reconocer que allí la mano de Dios se ejerció con poder para librarlos
teniendo misericordia de ustedes. Porque muchas veces ustedes no clamaron a Dios, no pidieron a Dios, no pidieron auxilio, porque tal vez fue muy repentino o porque tal vez su corazón estaba muy endurecido. Pero deben de ver, allí estaba Dios rescatándoles en su misericordia. Dios se conmovió de ver su condición. Él se conmovió y fue movido a misericordia al mirarles a ustedes allí tirados en el fango, dolidos por su pecado y heridos por sus propias maldades. Y Él quiso acercarse. Ustedes no lo llamaron, ni a veces ni siquiera querían nada con Él. Y Él tuvo compasión de ustedes y se acercó. Nadie se lo pidió, Él solo se acercó para ayudarlos, para compadeciéndose de ustedes, preservarles la vida, guardarlos para el día en el que tendría misericordia de ustedes, para que ustedes fueran un trofeo más para gloria de su nombre, para que nadie pudiera decir que ustedes mismos salieron adelante por ustedes mismos, para que nadie pudiera decir que ustedes tenían la fuerza o que tenían el potencial para hacer lo que si alguna cosa han hecho, que ustedes tuvieran el ánimo, la inteligencia o la sabiduría para salir de su situación. Él se glorificó. Él se exaltó a sí mismo librándolos de todos esos males. Ahora deben de verlo y deben reconocerlo y deben también llenarse de temor, de ese temor reverente de haber visto la mano de Dios librándoles, salvándoles, guardándoles, ayudándoles, porque Él ha querido tener misericordia de ustedes. Y ahora que ha tenido misericordia de ustedes, ¿seguirán de todas formas ustedes corriendo tras sus propios caminos, sus propios objetivos? ¿Seguirán ustedes andando en sus propios placeres y deleites, olvidados de Dios, ajenos a las cosas de Dios? Después de tantas cosas que Dios ha hecho por ustedes, después de tanto bien que Dios les ha hecho, ¿seguirán ustedes andando a espaldas de Dios, alejándose cada vez más de Dios? Dios ha sido tan bueno con ustedes, dense cuenta cómo les ha guardado y les ha preservado. ¿Seguirán ustedes en rebeldía, ajenos a Dios? ¿Que no se acuerdan de Él otra vez hasta que vuelven a estar en problemas? ¿Seguirán su camino de oposición a Dios o de simplemente dejadez, simplemente apatía hacia Dios? Porque acordarse de Él solamente en fechas especiales o importantes es apatía. Eso es estar en contra de Dios, no es estar a favor de Dios. Eso solo es una falsa y triste religión. Reconozcan que Dios ha obrado entre ustedes, que Dios les ha guardado y les ha preservado, que la mano de Dios se ha manifestado con poder, y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Díganle: Señor, yo no me había dado cuenta que había sido tú el que me habías librado, de que no había sido mi fuerza ni aquella persona el que me ayudó, sino que tú, Señor, fuiste quien me vio triste. Tú fuiste quien me vio llorando y lamentando mi condición y mi pecado, y tuviste misericordia de mí. Perdóname, díganle al Señor, perdóname,
sálvame, dame un corazón nuevo. Y Él tendrá seguro misericordia de ustedes. Eso ténganlo por seguro. Vayamos pues al Señor en oración.